¿Qué pasaría si les dijera que un tipo que empezó trabajando en la construcción, apenas empezó a entrenar Jiu-Jitsu a los 23 años y que ha estado noqueando a sus oponentes con potencia de knockout, ahora domina la UFC? Y eso no es lo más sorprendente. La historia de este tipo está llena de giros inesperados, peleas violentas, lesiones, un resultado controvertido, por supuesto, su ascenso a la cima del mundo de las MMA. Quédense, porque la historia de Dage, el rematador nato, es una que no se querrán perder. Así que, aquí está el viaje alucinante que estamos a punto de llevarles. Como la increíble potencia y el impresionante coeficiente intelectual de Dage lo han convertido en una estrella emergente de la UFC. Su batalla contra luchadores legendarios de la UFC como Fabricio Werdum y Maurice Green, y lo que sucedió en esos épicos enfrentamientos. Como Dage enfrentó desafíos increíbles, sufrió algunos reveses y ahora es uno de los pesos pesados más peligrosos del mundo. Además, su increíble racha de knockouts y lo que lo convierte en un futuro campeón. Los inicios, de seguridad a la UFC. La historia de Dage es todo menos común. Imagínate, tienes 23 años, acabas de empezar tu entrenamiento de Jiu-Jitsu y no tienes ni una pizca de experiencia en deportes de combate. Y antes de eso, bueno, trabajabas en seguridad y construcción, intentando sobrevivir. Pero Dage no era un tipo cualquiera, estaba hecho para esto. Con una estatura de 2,03 metros, un alcance de 216 centímetros y un peso de 75 kilogramos, el tamaño de Dage por sí solo le daba una ventaja. Pero no era solo su tamaño, sino la potencia bruta de sus puños. Cuando empezó en el mundo de las peleas, la gente no tardó en darse cuenta. El estilo agresivo de Dage y su poder de knockout lo convirtieron en una figura clave en la escena regional de las MMA. Su mano izquierda, un cañón. Su capacidad para derribar oponentes con facilidad, inigualable. Claro, hubo algunos momentos en los que su agresividad lo superó, y conectó algunos golpes ilegales en la nuca, pero nada pudo detenerlo. Era una máquina. La mudanza de Dage a EU y a la PFL. En 2019, con un sólido récord de 5-1, Dage tomó la audaz decisión de dejar Río de Janeiro y mudarse a EU. No solo buscaba mejores oportunidades, sino que buscaba demostrar que era uno de los mejores. Su trayectoria lo trasladaron de la MMA regional a la PFL, donde su potencia bruta y sus habilidades de grappling enfrentarían la prueba definitiva. Una de las primeras grandes pruebas de su carrera llegó cuando se enfrentó a Fabricio Werdum, una leyenda del mundo de la MMA, conocido por sus habilidades de sumisión de élite. La pelea comenzó intensa. La experiencia de Werdum quedó patente al derribar a una pierna y llevar a Dage al suelo. Dage, sin embargo, no se quedaba atrás. Se revolvió, contraatacó y casi escapó, hasta que Werdum aplicó un estrangulamiento triangular. Fue una pelea brutal, de ida y vuelta, con Dage apenas aguantando, lanzando derechazos desesperados en un intento de escapar. La lucha fue real. Entonces llegó el momento polémico. La repetición mostró que Dage se había rendido en un momento dado, pero ya era demasiado tarde. La pelea fue declarada nula. De repente, el mundo hablaba de él. Todos estaban pendientes de lo que haría a continuación. El ascenso de Dage, combates, reveses y remontadas. En la siguiente etapa de su carrera, Dage se enfrentó a una competencia seria, como Stewart Austin, un duro oponente británico cinturón negro en judo. Austin no perdió el tiempo, cargó con potencia explosiva, asestó un derribo masivo e incluso le propinó al excampeón de la UFC Thomas Pinal su única derrota real. Pero Dage no se dejó intimidar. Enfrentó a Austin de frente, conectando patadas sólidas desde el principio y mostrando moderación cuando era necesario. A los 32 segundos, Dage conectó un brutal combo 1-2 que dejó atónito a Austin. Pudo haber terminado la pelea en ese mismo instante, pero demostró disciplina, esperando la oportunidad perfecta. Y hablando de oportunidades perfectas, hablemos del próximo oponente de Dage, Jamal Jones. Si alguna vez has visto a alguien pelear de forma salvaje e imprudente, ese era Jones. El tipo lanzaba golpes como un poseso, pero Dage se mantenía sereno bajo presión. Tras el fulminante golpe de Jones, la mayoría de los peleadores habrían estado en apuros. Pero no Dage. Se recuperó rápidamente, se puso de pie y procedió a desmantelar a Jones. Eso es lo que tiene Dage, está hecho para estos momentos. Y cuando se enfrentó a Fera de Río, el público brasileño pudo ver a Dage demostrar su capacidad de lucha, terminando la pelea con un rodillazo que hizo tambalear a su oponente. No lo dudó, siguió con un brutal golpe de espinilla a mentón que dejó a Fera aturdido y terminó la pelea en tan solo 25 segundos. Fue una victoria contundente, una que decía, llegué para quedarme. PFL 2022 y los reveses. En 2022, Dage entra en la temporada de la PFL, un formato único donde los peleadores ganan puntos según sus victorias y finalizaciones. La competencia era feroz, y Dage sabía que cada pelea podía ser su boleto a los playoffs, o un reveses que lo arruinara todo. El primer contratiempo llegó cuando se enfrentó al expeso semipesado de la UFC Clinton Abu, un veterano que demostró ser un duro oponente. Esa pelea terminó sin resultado después de que ambos atletas dieran positivo en las pruebas de dopaje. Pero Dage no se desanimó. No iba a dejar que unos pocos contratiempos lo definieran.
Luchó contra la adversidad y en 2023, regresó con más fuerza, listo para demostrar su valía. El regreso de la PFL, 6 puntos en 50 segundos. En 2023, Dage estaba más decidido que nunca a dejar huella. Comenzó su temporada con fuerza, conectando una brutal patada baja y rápidamente siguiendo con un potente golpe. El estilo de Dage había evolucionado. Ya no dependía solo de la potencia del knockout, había incorporado nuevas habilidades a su juego, incluyendo mejores técnicas de contraataque y defensa. Su pelea contra Tassef-Fell fue un ejemplo perfecto. Dage puso a prueba sus habilidades en un intercambio de alto riesgo. Cuando llegó el momento, desató un derechazo seguido de un gancho de izquierda que dejó atónito a Tassef-Fell. En menos de 50 segundos, Dage había sumado 6 puntos y estaba listo para los playoffs. Semifinales, Dage contra Maurice Greene. Luego llegaron las semifinales, donde Dage se enfrentó a Maurice Greene, un ex luchador de la UFC conocido por sus potentes puños. Greene llegó buscando dejar huella, pero Dage tuvo el control desde el principio. Conectó golpes limpios desde el principio, mientras que Greene respondió con una patada baja y un jab estilo fútbol, intentando mantener a Dage a raya. Pero Dage no se dejó vencer. Empujó a Greene contra la jaula y nunca le permitió encontrar su ritmo. Ni siquiera Jon Jones, quien estaba en la esquina de Greene, pudo detener el impulso. Dage era un peleador diferente ahora, tranquilo, sereno y peligroso. En el primer asalto, conectó un derechazo cruzado en el momento justo que dejó a Greene inconsciente. Dana White y Jon Jones elogiaron el potencial de Dage, reconociendo que el peso pesado brasileño había alcanzado su máximo potencial. El duelo final, Dage contra Denis Gallo. La final estaba decidida. Dage contra Denis Gallo, es campeón mundial con casi 30 knockouts en su haber. Gallo llegó al combate con una racha de 5 victorias consecutivas, pero Dage no se dejó intimidar. El combate fue intenso desde el principio. Gallo logró llevar a Dage a la lona e intentó sus característicos movimientos de sumisión, pero Dage no se rindió. Bloqueó la llave Kimura y el estrangulamiento Ezequiel, sobreviviendo hasta el descanso. Al comenzar el segundo asalto, Dage salió con fuerza, conectando un contraataque cruzado impecable para detener el intento de clinch de Gallo. Continuó con una ráfaga de golpes, derribando a Gallo y sellando la victoria con un puñetazo. El público enloqueció cuando Dage fue coronado como el nuevo campeón de la PFL y se llevó el premio de $1 millón. Pero para él, no se trataba solo del dinero, sino de demostrarle al mundo que pertenecía a la cima. El futuro, ¿qué le depara el futuro a Dage? A finales de 2023, la PFL estaba causando sensación con la adquisición de Bellator, y el evento Crossover preparó el terreno para que Dage se enfrentara a retos aún mayores. ¿Su próximo oponente? Ryan Bader, un veterano campeón de la UFC. Pero a Dage no le intimidó el historial de Bader. De hecho, al comenzar la pelea, Dage derribó a Bader al suelo con un potente contraataque y lo liquidó en tan solo 20 segundos. Fue una declaración que no dejó lugar a dudas. Dage era un luchador de verdad. De cara al futuro, la batalla entre Dage y el excampeón de la UFC, Ando, se perfila como un duelo masivo. El mundo de las MMA está lleno de expectación, y el camino de Dage hacia la cima de los pesos pesados apenas comienza. Menudo viaje, ¿verdad? De obrero de la construcción a campeón de la PFL, el camino de Dage ha sido una locura. Si esta historia nos ha enseñado algo, es que con trabajo duro, dedicación y mucho corazón, todo es posible. ¿Qué opinas? ¿Podrá Dage dominar la escena de los pesos pesados de las MMA, o los veteranos demostrarán ser demasiado? Cuéntenme su opinión en los comentarios. Y no olviden darle a me gusta, suscribirse y activar la campanita para enterarse de más historias épicas del mundo de las MMA. Gracias por ver.